yo quería ser músico. ¿Tú querías ser músico? ¿Qué parece? ¿Y qué instrumento tocabas? Había aprendido un poquito de piano y de guitarra, piano cuando era chiquito y piano y guitarra cuando era adolescente. Pero toda la familia, por el lado de mi mamá, eran músicos. Entonces obviamente no me iban a dejar ser músico porque me iba a morir de hambre. Y justo estaba viendo que les interesaba ver dónde había más oportunidad de trabajo, ¿no? Porque también, de hecho, es una de las preocupaciones cuando uno está saliendo del colegio. Entonces, nada, yo quería ser músico. Mi mamá no, carrera en la universidad, ni siquiera instituto, nada, carrera en la universidad, sino nada. Y entonces dije, ok, ¿qué es lo más cercano a el arte, a la música, etcétera? Dije, bueno, comunicaciones. Y dentro de comunicaciones dije, bueno, estudio una carrera corta, publicidad, de repente me dedico a la creatividad y me voy al IPP. Y mi mamá, no, universidad, título universitario y de ahí haces lo que quieres. Es más, me dijo, de ahí sales y te pago una carrera en Italia, de música, y bueno, la cosa es que finalmente me metí a la universidad. Me metí a la universidad, comencé a estudiar comunicaciones, deambulé por cine, periodismo, arte. En ese entonces había la rama de arte en la de Lima, estudié en la de Lima. Y luego, medio de casualidad, entré a publicidad y marketing, así se llama en la de Lima, publicidad y marketing. Pero no vemos el marketing que nos ha contado Renzo, ¿no? Necesariamente vemos una parte, vemos la creación del producto, vemos algunos de esos tipos de cosas, estrategia, etc. O sea, digamos, tu lado era mucho más a la creación. A la creación, exacto. Claro. Pero no vemos la parte numérica, ese tipo de cosas. O lo vemos muy por encima. Entonces, claro, ¿cuál era mi tema con comunicaciones y por qué finalmente me fui por ahí? Porque gustándome el arte, lo que me gusta es expresarme, lo que me gusta es contar, lo que me gusta es crear, etc. Entonces veía en esa carrera que sea cual sea la rama que siguiese, iba a poder contar, iba a poder expresarme, iba a poder decir cosas, iba a poder transmitir ideas. Entonces comencé a canalizar por ahí el tema. Comencé a estudiar periodismo, comencé a estudiar cine, porque ambas cosas me apasionaban en el sentido de que podía contar historias. Y terminé fusionándolas en el tema de publicidad, donde podía vender productos, pero a la vez contar una historia para venderlo. ¿Puedes recordar algo de lo que hiciste como para que puedan entender cómo se vende un producto contando historias? Sí, bueno, de hecho, saliendo de la universidad y comenzando a ver ya qué me iba a dedicar, y ahí si quieren un poco les toco el tema de cómo funciona una agencia de publicidad, que es donde yo he trabajado toda mi vida profesional. En una agencia de publicidad hay muchas partes y hay personas que se dedican a diferentes cosas, todas bajo el mismo objetivo, ¿no? Que es vender el producto, por así decirlo. Hay la parte de planeamiento, hay la parte de cuentas, hay la parte de creatividad, hay la parte de medios, y hay la parte de dirección de arte, digamos, y finalmente en algunas la parte de producción. Cuentas básicamente es la gente que trata entre el cliente y la agencia. Viene a ser como que el cliente dentro de la agencia. Es el que está internado. Es el que está internado, de alguna en manera, general son chicas, la mayoría, y son chicas lindas, que están bien vestidas, o sea, son las que tienen que ir a convencer al cliente de que la agencia con la que están trabajando es la mejor, es la que sabe el camino y es la que va a lograr que su producto se vea. Y es cuando el cliente llama por teléfono, llama a esta persona que es su Eso se ve bastante en la televisión. Eso se ve bastante en la televisión, exacto. Quien decide también, por ejemplo, en televisión, cuántos comerciales van a salir, qué sé yo. Exacto, en coordinación con planeamiento, ¿no? Planeamiento es, digamos, quien recibe el producto. Creo que hablaban de Alacena, ¿no? De hecho, Alito ha sido mi cliente en publicidad. Entonces, por ejemplo, Alacena se quiere lanzar al mercado y viene con toda la idea, con toda la propuesta, la estrategia del producto, las características del producto, y viene la agencia. Se junta con el planner, se junta con el director de cuentas o directora de cuentas y comienzan a armar en conjunto una estrategia para vender el producto. ¿En qué consiste esta estrategia? Muy rápidamente, en ver qué medios se utilizan para llegar a la gente a decirles existe este nuevo producto. Y al mismo tiempo, cuál va a ser la comunicación para que le dé cierta personalidad al producto. Javier decía hace un rato que yo uso un Polo Boss no porque me guste necesariamente, sino porque tiene atrás todo un discurso
de marca que han venido construyendo, que va muy pegado a mi personalidad y que hace finalmente que cuando yo decida comprarme un polo, escoja este. Entonces, eso es un poco lo que se planea entre cuentas y, para la redundancia, planeamiento. Una vez que se tiene decidido el camino y más o menos la forma en la cual se va a comunicar, se va al departamento creativo. Y ahí es donde caí yo. Ahí los creativos son los que están, los que tienen tatuajes. Sí, los que tengo tienen mala fama. No, y un ratito déjame pensar. Exacto, voy a ¿no? dormir un ratito. Claro. Y no es mentira, y no es mentira. Claro. O sea, hay salones como estos donde hay cojines y la gente... Que puede chambear así con un tatuaje. Claro, Sí, sí, los sí, creativos sí. son así, pero Los creativos, largos. claro, o sea, los Déjame, creativos- estoy creando. Un ratito. Los creativos tenemos un poco esa licencia. Y que es el lado atractivo, cuando estamos así en los primeros años de estudios o lo que sea, todo el mundo que estaba más o menos ligado a la publicidad, un poco lo que te apasiona es el lado de la creatividad. Una, porque finalmente creas y te expresas y puedes hacer un montón de cosas a partir de las herramientas que tienes para trabajar. Y dos, por el tema de la tranquilidad, o sea, hay agencias y hay agencias. Hay agencias en donde yo puedo ir en short y tal cual como tú estás y me paseo mis zapatos, etc. Y hay otras en las que no tanto. Pero sí es bien libre porque... Así no suele nada más. No. Lo Los que pasa es creativos que son la conocidos publicidad- por eso. Claro. Pero por eso él dice que en otros trabajos no necesariamente no te... Podría Claro, ser, pero el más- creativo va a estar ahí quejándose. Claro. Porque el publicista, el de cuentas, va a estar muy bien metido, no se va a quejar porque así son. Pero el creativo, todo lo vas a ver, va a tener arete, va a tener algo, o sea, en publicidad es muy común, o sea, es como el artista, y muchos además son artistas que quisieran hacer otro tipo de arte, que quieren ser cineastas, que quieren ser músicos y que están ahí en publicidad y están prestando sus servicios creativos a vender a la cena. Exacto. Claro, ¿no? Claro, y la publicidad ha posicionado al creativo con esas licencias. Entonces, es más, no lo contratarían en ninguna agencia a un creativo que llegue y se presente en términos. Claro. Jamás. ¿Qué le pasa? Exacto, de arranque dirán, exacto, Está por un loco. lado no funciona, no va. Entonces, pero bueno, una vez que se tiene planteado el tema estratégico, por dónde vamos y todo lo demás, se va a creatividad el asunto. Y creatividad comienza a pensar diferentes rutas. De hecho, hay equipos creativos que se trabajan en duplas con un redactor creativo que es el que hace los textos que vemos en los paneles o los textos en audio que se ven en los comerciales, que se ven en la radio o que se escuchan en la radio o en las revistas, ¿no? Y los directores de arte o diseñadores gráficos que son quienes trabajan la parte visual, ¿no? El panel, cómo se ve, de repente quién hace la foto, quién hace también la foto o parte de la iluminación en los comerciales, etc. Claro, esta frase, mayonesa, la cena, Exacto. el rico sabor de casa. Exacto. Eso lo crea un Eso lo publicista. crea un publicista, un creativo. Ahora pensando. Suena a marketing. Pero Es muy similar, lo que pasa es que, por así decirlo ya, el publicista no decide. O sea, propone, trata de convencer al cliente, pero el cliente es el que tiene la última palabra porque es el que creó el producto. O sea, tú haces una interpretación de la creación de ese producto. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Se va a lanzar un nuevo auto, ¿ya? Y de repente llega el marquetero y dice, ok, tenemos esta nueva camioneta que es 4x4 y hace tal o cual gracia, etcétera, etcétera. Y queremos vendérsela a, no sé, el macho latino que va todos los días a hacer campamento, etcétera, y todo lo demás. Y de repente la agencia dice, no, o sea, el mercado ahorita está funcionando de otra manera. Y justamente con planeamiento, etcétera, hacen estudios de mercado conjuntamente con marketing para ver exactamente qué es lo que está comprando más la gente, sobre cuáles son las aspiraciones de la gente hoy en día, etcétera, ¿no? Y se trabajan muchos temas psicológicos. De hecho, muchas veces se trabaja con psicólogos para ver, de analizar un poco más acá. Y de repente la agencia propone y dice, no, ok, no va por ese lado, mejor vendámoselas a amas de casa. Porque en Lima, y todo va también a depender de cómo funciona cada mercado. Ese mismo producto que acá de repente te lo compra una ama de casa, en Uruguay te lo puede comprar un niño. Estoy exagerando, Claro. pero
pero para que se entienda que los mercados son muy particulares. De hecho, el de Lima y el de Perú es un gran ejemplo, ¿no? O sea, Coca-Cola no le gana a Inca-Cola, Brahma no le gana a ninguna cerveza de Bacus, etcétera, ¿no? Entonces de repente se propone y dice, ok, no vamos por ese camino, vamos a vendérselo a las amas de casa. Y a partir de ahí viene el tema de tratar de convencer al cliente si es que realmente es el camino correcto, ¿no? Y se hacen propuestas. Entonces las propuestas creativas se plantean al cliente, el cliente más o menos escoge qué es lo que más le gusta, qué es lo que cree que va a funcionar mejor, en base a lo que la agencia, obviamente, con todo un respaldo de análisis del planner, ¿no? de esta persona que hace el planeamiento, que un poco estudia el mercado, ve cómo está funcionando, cómo piensa la gente. Hay una palabra clave que si estudian publicidad, netamente, todo el tiempo van a estar escuchando, que es insight. Y el insight no es otra cosa que una verdad cotidiana, o sea, algo que todos la usan todo el tiempo. Todo Eso viene de psicología. Sí. Eso viene de la psicología. Sí, el insight en psicología es cuando tú te das cuenta y dices, ¿así era? Claro. Eso es insight. Claro, o sea, es algo que no te das cuenta. No te das cuenta, pero es una verdad que está ahí. Claro. O sea, y es algo cotidiano, ¿no? Estoy tratando ahorita de tener un ejemplo, pero si me acuerdo, les digo. Entonces, nada, una vez que se hacen las propuestas creativas, finalmente el cliente decide por una y se comienza ya a trabajar y a producir. Y en esa producción, por ejemplo, la propuesta puede estar anclada en diferentes medios. Puede tener como estrategia salir en televisión, como un comercial, puede tener radio, puede tener paneles, puede tener activaciones BTL, que hoy en día se hacen bastante, puede tener de repente un evento de lanzamiento, puede tener redes sociales, que hoy en día, digamos, es lo que está de moda. Ustedes ven que todas las marcas están en Facebook y todas las marcas tratan de interactuar con la gente en Facebook. Y los community managers, que son las personas que manejan estos fanpage de los Facebook de cada marca, muchas veces patinan y la gente se anda peleando entre, no sé si han visto que a veces la gente reclama o exige cosas, o muchas veces celebran también cuando, por ejemplo, Bembos tenía cosas acertadas del community manager que comentaba, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Y se extiende la campaña durante un tiempo limitado de lanzamiento, hay como que periodos, hay el periodo de lanzamiento, luego el periodo de mantenimiento, en el cual primero se lanza fuertemente el producto, como de repente lo están viendo ahorita con Bacus Ice, ¿no? Que está fuerte la pauta en televisión. Bacus Ice, esta cerveza que ha salido. Y eso que sale un Exacto. bloquecito de hielo. Exacto. Entonces, seguramente se pueden percatar que hay bastante pauta en televisión. Pauta es las veces que está puesto el comercial al aire, ¿no? Y que justamente se ve de poner en los programas más sintonizados, en los horarios pico, etc., ¿no? Hay paneles en la calle, hay una serie de acciones fuertes en la etapa de lanzamiento. Y luego, cuando pasa la etapa de lanzamiento, que pueden ser más o menos 3 meses, se hace el mantenimiento, que baja. Y baja con respecto a inversión. Se mantiene un poco lo mismo, o de repente se crea un nuevo comercial, más corto, ya dando otro mensaje. Lo que se busca siempre con todo el proceso es tratar de meterle una idea al consumidor o al comprador en la cabeza con respecto al producto. Y lo que hace netamente la agencia de publicidad es tratar de posicionar una marca o un producto como si fuese una persona. Si yo les digo Coca-Cola, ¿en qué piensan todos ustedes automáticamente? Pero más allá, la felicidad. Exacto. O sea, y eso es lo que trabaja la marca desde hace varios años. ¿No? Ahora es felicidad. Exacto. Ahora, obviamente cuando empezó no trabajaba eso, trabajaba otras cosas. Claro, tú te pones a pensar, de alguna manera es un poco absurdo, ¿no? No que ve la Coca-Cola con la felicidad. Claro. O sea, Y ahora lo ha asociado a movimiento. ahora lo asocia porque movimiento es felicidad. Claro, porque O felicidad es movimiento. Sí, claro. Juegan con el... Claro. Entonces la idea es esa, porque la tendencia hoy en día es que el ser humano necesita muchas más cosas que una gaseosa refrescante, que la gaseosa a mejor precio. Claro. ¿Y si Coca-Cola con quién lo asocia? Creatividad. 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 ¿Hace algo? ¿Qué más? Oro. Claro, el oro con el Perú. Exacto. La bebida de sabor nacional tenía como eslogan hace varios años.
Entonces trata eso, y trata de ser muy cercano a las personas, porque finalmente, por darle un nombre, los seres humanos somos marqueros. ¿A qué me refiero con marqueros? Que nos gustan las marcas. Apple es uno, por ejemplo. O sea, la gente hace colas de colas de colas cada vez que sale un nuevo iPhone. Y eso es porque tú no estás ya comprando solamente un producto tecnológico que te sirve para un sinnúmero de cosas, sino que estás comprando estatus, estás comprando estilo de vida, estás comprando tecnología, estás comprando moda, exacto, estás comprando una serie de cosas que a ti te van a enriquecer como persona. Es decir, que tú te vas a sentir mejor. Y finalmente hoy en día sobre eso trabaja la publicidad, sobre qué cosa realmente quiere la gente para sentirse mejor. Y todos tratamos de crear en base a eso. ¿Preguntas? Sí, Lorenzo, te escuchamos. Me la está mandando. Claro, sé que está escribiendo su pregunta ahí, por eso que no se preocupe, léela. ¿Alguna pregunta? Alejandra, ¿tú que habías pensado en comunicaciones? Sí, pero no tengo muchas preguntas, bien como que me ha aclarado un poco más las cosas. Ahora que comunicaciones es súper amplio dependiendo de dónde estudies. Mira, comunicaciones, Tu carrera está bien administración e ingeniería industrial son esas carreras amplias donde sabes un poquito de todo, Sí. ¿no? Y todos usan la misma metáfora, ¿no? Que es como un océano enorme con... Una profundidad de 1 metro. Bueno, yo escucho 5 centímetros. Cuando, Yo ya le he dado más profundidad a la carrera. cuando yo estaba por elegir carrera, se hablaba mucho en mi época, yo ingresé a la universidad por el 96, por ahí, y se hablaba mucho de sistemas como la carrera del futuro. De hecho, mi hermana estudió sistemas y estaba primero estudiando comunicaciones y se cambió a sistemas. Yo la molesté que es una marciana. Pero, y bueno, y se hablaba mucho de que era la carrera del futuro porque tenía que ver con computadoras, sistemas y era todo lo que estaba en boga en ese momento. Y yo me quedé pensando, y después durante años es algo que siempre repito en conversaciones con amigos, etcétera, que comunicaciones es una carrera atemporal. ¿En qué sentido? Finalmente todas las carreras lo que hacen es desarrollar nuestros talentos o nuestros gustos y al mismo tiempo es un medio para ganar plata. Sin embargo, ninguna sería posible si no existiese la comunicación, que es lo primario y básico que necesita dos seres humanos para intercambiar algo. Entonces, Ok, sí, Alejandro. Yo cuando vi comunicación, yo lo veía como, no tan creativo, sino más como cuadrado, más cuadrado. Más cuadrado. Claro, la comunicación no tan creativa como él, sino más... Hay comunicación cuadrada. Claro, comunicación cuadrada. Por ejemplo, No sé, pues comunicación, no como él que es más creativo, sino mucho más de escritorio, de escribir, de hacer cosas como... cosas... ¿Cómo decirlo para...? Una pregunta. pero, o sea, Claro, que como es un ese malentendido, o tú sigues considerando No, que hay creo una que comunicación cuadrada de escritorio. como lo de los periódicos, pero eso sería periodismo. Algo así. ¿Pero tú crees que el periodista está Es que sentado escribiendo? Claro, pero yo pensé que algo así El era periodista comunicación. está yendo y luego escribirá. Pero ¿por qué las personas que dicen voy a estudiar comunicación, o sea, me un día yo me molesto y vas a ser periodista? ¿Por qué dicen que necesariamente van a ser Ah, periodistas? sí, es de, pero Creo que es una vas a cuestión terminar de- trabajando en la televisión. Sí. Y el psicólogo entonces dice, vas a estar atendiendo locos. Pero ese es de ignorancia, no lo sabemos, claro. y en todo caso, creo que es una cuestión de tiempo. O sea, Vas a terminar en amor. cuando empezó la carrera de comunicaciones, empezó por el lado del periodismo y luego se han ido desarrollando una serie de cosas. O sea, hoy en día hay comunicación organizacional que tiene que ver con las empresas. Y por ejemplo, en empresas como Alicor, que son enormes, que hay un montón de personas, o el banco de crédito, no sé, que hay arriba de 10.000 trabajadores, o en cualquier empresa, puede que tu empresa tenga 20 personas y tú vas a necesitar un departamento de comunicaciones para que esas 20 personas se pongan de acuerdo y para que estén contentas, para que atiendan sus necesidades, para que cada vez que la voz líder de la empresa quiera decir algo, el comunicador entre y cree la forma más adecuada para decírselo a la gente. Mira, le digo una cosa. Hace muchos años, la gente de marketing era un par de patitas en un escritorio pensando.
¿no? Ahora eso ha crecido tanto que es un departamento grande, tienen un presupuesto dentro de la empresa muy grande, muchos gerentes generales ahora ya vienen de marketing, y eso va a ocurrir con los años con comunicación interna, que ahorita son un par de personitas en una empresa que se pueden a pensar cómo hacemos la comunicación interna. ¿Qué significa eso? O sea, si tú quieres decir algo dentro de la misma empresa para que todo el mundo esté alineado, para que todos los trabajadores sepan hacia dónde se va, para que se pongan la camiseta, para que todos estemos mirando al mismo norte, nadie está enterado. La comunicación interna tiene que estar pensando qué hacer para poder llegar a ellos. Y muchas veces con él hemos trabajado campaña de comunicación interna porque como hay uno o dos y no se dan abasto, entonces recurren a gente afuera de la empresa que les preste ese servicio. ¿Me entiendes? Y pensamos, hemos hecho muchos trabajos, ¿no? Pensamos en qué tipo de eventos hacer, ¿no? Él los crea muchas veces, yo los ejecuto. Entonces, son trabajos multidisciplinarios, ¿no? Y como él dice, la comunicación es fundamental. Y yo considero que en unos años, comunicación interna va a ser un departamento muy amplio, muy grande, ¿no? Y va a tener mucho mayor peso. Claro, hay comunicación, por ejemplo, también para el desarrollo, Claro. que tiene que ver con cosas más sociales, de repente con trabajar con el desarrollo del país, ese tipo de cosas. Por Es ejemplo, cierto que, sí, no, sí. es cierto que se puede percibir muchas veces por lo que vemos desde afuera, como que puede ser cuadriculado o en todo caso repetitivo. Efectivamente, los diarios como que siempre más o menos informan de la misma manera, etc. Pero digamos que no es un condicional. A veces cualquier carrera se torna rutina, se torna monotonía, pero depende de cada uno de nosotros la cuota de creatividad que le queramos dar. Desde el lado del periodismo, desde el lado de la publicidad, desde el lado de la comunicación organizacional, desde el lado del cine, audiovisual, etc. O sea, siempre la llama o el motor de la comunicación es la creatividad, porque siempre vas a tener que buscar cómo transmitirle un mensaje a alguien. Y ese alguien siempre va a cambiar en el tiempo. No siempre le vas a hablar a la misma persona, por más que sea la misma persona. Esa misma persona cambia. Entonces siempre tienes que ingeniártelas para poder llegar a su sensibilidad y que interiorice el mensaje. Claro. Les pongo un ejemplo. En Alicor, por ejemplo, la persona que ahorita se encarga de comunicación interna, ¿no? Carla, que es la cabeza, ha estudiado comunicación para el desarrollo, que es el lado de las comunicaciones que está más orientado al servicio, ¿ya? Más al servicio, más un poco más tejedora también, hablando en sus términos. Entonces ella tiene muchas cosas que hacer, pero les pongo un ejemplo. Ha sacado un producto muy grande, Alicor, que siento que va a revolucionar, está revolucionando, que es la quinoa, ¿no? Al por mayor. O sea, ya la quinoa no es una cosa que uno compra en el mercado, sino ya un producto industrial. O sea, eso ya comienza a exportar, o sea, eso va a ser impresionante. Y eso lo está haciendo en comunicación directa con los campesinos, que los ha capacitado para que saquen más quinoa en menos metros cuadrados. ¿Cómo se establece la comunicación con las comunidades? Para que eso fluya. ¿Quién hace las relaciones comunitarias? ¿No? Hay, por ejemplo, diseñan programas de radio donde hablan de la nutrición. Todo eso, ¿quién lo va creando? ¿Quién lo va pensando? Entonces, lo hace el área de comunicación interna. Y el área, y Carla, trabaja las relaciones comunitarias con toda la gente, porque si hay problemas con la comunidad, hay desabastecimiento. Y si hay desabastecimiento, no pueden hacer el producto y se va todo el mundo a la ruina. Entonces, la comunicación es fundamental. ¿Me entienden? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Qué le decimos a Coqui entonces? ¿Qué nos llevamos después de esta presentación? Me dejaste en claro que no tiene nada que ver con periodismo. Eso es lo más importante que tengo. Sí. Perfecto. Alonso. La carrera me parece interesante, pero no la estudiaría. Aquí yo soy, no sé, de un ¿Tú eres? área específico. Yo sí. Claudio. Es como que Pero, Sí. ¿sabes qué te gustaría? Psicología. Lo que pasa es que hemos trabajado lo de las vocaciones y justamente por eso yo le digo esto del creador, es una vocación, ¿entiendes? Pero otro es el tejedor, que es el que está preocupado en el vínculo. Él viene a ser un tejedor, ¿no? Él es creador. Ah, creador, claro. Todas las opciones que ha pensado, Pero conquistador no es, por ejemplo. no lo es tanto. Él es, y también tiene buceador, porque es también muy analítico, está investigando, qué sé yo, pero básicamente todas las opciones que él ha hablado, que si arte, que si música, que si cine, que si publicidad, que si periodismo, todo tiene que ver con el crear. Claudio. Es como que también está pegado un toque más al marketing, pero no relacionado mucho. ¿No? Como que un poco- Sí, porque básicamente ambos tienen que vender productos.
somos amigos. Exacto. Estamos ahí trabajando juntos. Senia. Me ha parecido realmente interesante, pero, o sea, no soy nada creativa, así que... Todos somos creativos. Todos lo somos, estoy de acuerdo. Y además que hay una cosa es ser creador y otra cosa es ser creativo. No lo hablamos mucho, pero ¿por qué? Porque el creador está pensando en algo nuevo, que vas a crear algo que no se le ha ocurrido a alguien, pero la creatividad la tienes que aplicar para todas las cosas de tu vida, hasta para sobrevivir. ¿Me entiendes? O sea, para mantener buenos vínculos tienes que ser creativo, para analizar tienes que ser creativo. O sea, la creatividad es una cosa que todos podemos desarrollar. Para Fadi. conquistar un chico tienes. Exactamente. Fadi. Me gusta bastante la carrera porque me oriento más a creatividad, me encanta. Entonces, la considero como una disciplina. Michelle. Bueno, me pareció bastante chévere, como que me ampliaste más la idea de la comunicación. Un tiempo yo estuve pensando en estudiar eso, pero no le di tiempo. ¿Era qué? A mí está ido Esa gente pede que se tatúa, ¿no? Esos artistas, ¿no? Y por eso no quería que, ella no quería que hiciera eso. Pero mañana viene, ¿no? Sí. Ok, vamos a hablar seriamente. ¿No? Ok, Alejandro. Bueno, creo que me dejan claro que la comunicación es más creativa que técnica. Y eso es. Eso es bien importante. Alejandro. No, a mí sí me gustó, de verdad como que me está pasando lo mismo que te pasó a ti hace tiempo. Porque yo también quiero estudiar algo con arte, sí, pero mi papá no quiere que estudie eso. Entonces, hace tiempo le dije, mira, le conté a mi mamá y me dijo, dile que estudiar ciencias de la comunicación, que tiene que ver un poco con eso. Entonces, como que le dije eso, también me dijo que estaba loca. Que todos son unos vagos que me voy a morir de hambre y que tenía que heredar su empresa, así que... Pero mi tía estudió, no creo que estudió, creo que diseño gráfico, y fui a un lugar donde trabajó y en verdad había como que toda la gente de ahí se iba también y era como, había muchas cosas que les inspiraba a ser como que más creativos y estar sacando cosas a cada rato. Y eso me gustó bastante, entonces como que me parece una buena posibilidad. Me gustó bastante. Ok, mañana viene, ¿no? Mi papá. Ah, perfecto. Importante que vean eso para ver. Para darle. Y hay publicistas, perdón, y hay publicistas famosos, millonarios. Sí, o yo sea, dije acá como que si lo haces bien puedes hacerlo, puedes ganar mucho dinero. si, No sé. si a ti te apasiona lo que quieres hacer, vas a ser bueno, así vas a la calle. Exactamente. Micaela. Bueno, a mí nunca me ha gustado la carrera, pero... O sea, sí me permitió el chiste, pero no me fijó mucho. Aclaró mi duda sobre... yo pensaba ciencia de la comunicación y acá que pensaba televisión. O los conductores o los que están detrás de las cámaras. Y bueno, eso es lo que he pensado. Amigo, o sea, nunca he estado interesado en la carrera de comunicación, pero sí me gustó la idea de crear cosas, estar en el espacio y... Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre como la carrera de comunicación y la carrera de ciencias de la comunicación? En realidad es lo mismo. O sea, cuando yo empecé la facultad, se llamaba Ciencias de la Comunicación. Y cuando la terminé, se llamaba Comunicación. No, en la del libro. Sí, le cambiaron el nombre. Claro, no se atrevieron a ponerle ciencias. Algunos le han dicho, le han puesto o sea, lo han relacionado más con arte, pero ¿cómo le llaman? Ciencias y artes de la comunicación. Que bueno, ciencia es arte. Y además un detalle más, porque una cosa es estudiar comunicaciones y otra cosa es ser un comunicador. Muchos de los que estudian comunicaciones son comunicadores, pero hay comunicadores, o sea, yo con el programa que hago, lo que yo hago, yo soy un comunicador y yo no estudio comunicaciones, pero yo me dedico a comunicar, ¿entienden? Es diferente. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Coqui.